chapter 2, capítulo 2, the first epistle of John. la primera epístola de Juan. Chapter 2, verse 20. Capítulo 2, verso 20. But ye have an unction from the Holy One, and you know all things. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amen. How many know that knowing all things No saben que conociendo todas las cosas is omniscience? es omnisciencia. Aleluya. Is God all omniscient? Dios es omnisciente. Amen. Because He is all-knowing. Porque Él lo conoce todo. Paul said, let the mind that was in Christ, Para que la mente que estaba en Cristo, let it be in you. que esté en vosotros. Amen. Now we go down to verse 27. Ahora vamos al verso 27. But the anointing which ye have received of Him abideth in you. Ye need not that any man teach you. But as the same anointing teacheth you all things, and is truth, and is no lie, even as it hath taught you, ye shall abide in Him. Pero la unción de vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Amen. Amén. How many remember ¿Cuántos recuerdan that Jesus spoke que Jesús habló about the Spirit, the Holy Spirit? del Espíritu, el Espíritu Santo? He was going to send it. Él lo iba a enviar, The promise of the Father would come. vendrá la promesa del Padre, Great comforter. el Amen. gran consolador. He Amén. would not leave us No nos comfortless. iba a dejar huérfanos, And He said that He, the Holy Spirit, sino que Él, el Espíritu Santo, amen, amén, would lead us. nos iba a guiar, He would guide us nos iba a llevar to all truth. a toda verdad. Remember in St. John 16, Recuerden San Juan 16, He says, I have many things to teach pero you, tengo muchas cosas que enseñaros. but you cannot bear them. No puedes llevarlas, But when He, pero cuando Él, the Spirit of truth, is come, el Espíritu de verdad, haya llegado, He will guide you Él os guiará into all truth. a toda la verdad. And He will not speak of Himself. Porque no hablará por su cuenta, Whatsoever He shall hear, He shall speak, and He shall shew you things to come. sino que hará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. This is the anointing Esta es la unción that John is speaking of de la cual habla Juan, here in this scripture, aquí en esta escritura, which is the Logos, la cual es el Logos, the anointing of God, la unción de Dios, pillar of fire. la pluma de fuego. And this is what we want to speak on tonight, Esto queremos hablar aquí en esta noche. how that is to be applied Cómo eso se debe de aplicar in our en lives, nuestras vidas, that God's Word que la palabra de Dios can be manifest. se pueda manifestar. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you, Lord God, gracias damos, Señor for Dios, the reading of your Word. por la lectura de tu We palabra. ask, Lord, that you bless it. Pedimos, Señor, que la bendigas. Lord, may the Spirit Señor, que el Espíritu quicken it, O God. lo vivifique. Oh For Dios. the letter killeth, Por la letra mata, but the Spirit giveth life. mas el Espíritu vivifica. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. You may be seated. ¿Pueden tomar su asiento? Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. So we want to speak on the manifested word. Así que queremos hablar de la palabra manifestada. Manifested word. La palabra manifestada. We took Romans chapter 10, Tomamos Romanos capítulo 10, specifically específicamente because of verse 17. por causa del verso 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. And that faith, Y esa fe amen, that the word is speaking of is anointed faith. de la palabra es fe ungida. It's faith Es fe which Hebrews 11 explains de la cual explica Hebreos 11. is a Es substance. una sustancia. Aleluya. It's not just an imagination. No es solo una imaginación, It's not just a thought. no es solo un pensamiento, It's not even just a desire. ni siquiera tampoco es solo un deseo. Amen. Amén. It is a substance. Es una sustancia. It's Aleluya. an evidence. Es una evidencia. Amen. It's the Holy Spirit Es el Espíritu Santo that has quickened a promise of God, que ha vivificado una promesa de a Dios, promise given to you, una promesa dada a ti, a promise in His Word una promesa en su palabra, given to you. dada a ti, Amen. That is quickened
que es vivificada by the Holy Spirit, por el Espíritu Santo, that is anointed que es ungida by the Holy Spirit, por el Espíritu Santo. and that coming inside of Y you eso entrando en ti creates a faith, crea una fe, creates a substance, crea una sustancia, creates a living evidence. crea una evidencia viva Amen. That is based upon the Word of God. que es basada sobre la palabra de Dios. And that faith brings whatever the promise is to pass. Y esa fe trae lo que haya sido a cumplimiento. Because the Scripture teaches La us, Escritura nos enseña, the book of el libro James, de Santiago, that without works, que sin obras faith is dead. la fe es muerta. Amen. Amen. So faith Así que fe has to have something, tiene que tener algo amen, that it produces. que produce. We can't just say, well, we have faith, praise God. Nosotros podemos decirlo, pues tenemos fe, gloria a Dios. But faith acts. Pero fe actúa. Faith takes the Word of God, La fe toma la palabra de Dios steps out y sale to make the promise come to pass. para hacer que se cumpla la promesa. Because it knows Porque conoce that it is the right promise. que es la promesa correcta. It knows Conoce that it's the will of God. que es la voluntad de Dios. It knows Conoce that it's the time and the que season es el tiempo y la temporada for that to take place. para que suceda. Amen. We can take many Podemos examples tomar muchos ejemplos of faith de fe, as Abraham and all those that Paul spoke of in Hebrews 11. como Abraham y todos aquellos que habló Pablo en Hebreos 7. Amen. And it is impossible Es imposible to please God agradar a Dios without faith. sin fe. So this is the kind of faith Así que esa es la clase de fe that Romans 10:17 is speaking of. de la cual habla aquí Romanos 10:17. Amen. It's not speaking of intellectual faith, understanding, No habla de fe intelectual, entendimiento, although it comes with it. aunque viene junto con ello. But faith is something Pero fe es algo that resides in the soul of que man. permanece en el corazón del hombre. Hallelujah. Aleluya. The Bible teaches us that we are a triune being. Él nos enseña que somos un ser trino. Is that right? Amen. Paul said, Pablo dijo, conserve your body, conservamos nuestro cuerpo, spirit, espíritu and soul y alma to the coming of the a Lord. la venida del Señor. Amen. Aleluya. So we are to preserve Debemos de conservar or sanctify o santificar our body, nuestro cuerpo, our spirit, nuestro espíritu and our y soul nuestra alma to the coming of the a la Lord. venida del Señor. It's a triune being. Es un ser en tres partes. Amen. Amén. And this faith Y esta fe is not in the first realm of the body. no está en la primera esfera del cuerpo. Amen. Amén. It's not in the second realm of the spirit, No está en la segunda esfera del espíritu, but it's in the third realm sino está en la tercera esfera of the soul. del alma. That's the only Es place el único lugar where faith can abide and reside. donde puede permanecer, habitar. You understand? Say amen. Si quieren, digan amén. Somebody can help me preach tonight, it'd be a lot easier. Si alguien me ayuda a predicar, será más fácil. Amen. Aleluya. Now notice Fíjese, in this here, en esto aquí, when we look at the scripture, cuando miramos la escritura, it says that faith cometh dice que la fe viene by hearing. por el oír. Amen. Amen. Hearing El oír by the word por la palabra of God. de Dios. Aleluya. Now, the word Ahora la palabra, that word come from, que esa palabra vino, amen, amén. the word that is used La there palabra que es usada ahí is rima. es rima. Amen. Aleluya. Rima. Rema. Amen. So, rima, Así que rema, now listen to this, escuchen, this is what the word esto es lo que la palabra has been spoken. se ha hablado. Remember, Paul Recuerde Pablo, is saying here in the scripture, aquí está diciendo la escritura, amen, that whosoever calls on the name of the Lord cualquiera que invocar el nombre del Señor shall be saved. será salvo. Right? ¿Verdad? And Amén. then, how can they call on him Y luego, ¿cómo pueden invocarlo if they have not believed? si no han creído? How can they ¿Cómo believe pueden creer if they have not heard? si no han oído? How will they hear ¿Y cómo irán if there's not a preacher? si no hay predicador? So it's specifically Así speaking que habla específicamente of one de uno that is speaking the word. que está hablando la palabra. Aleluya. This is not written word Eso no es palabra escrita that it's talking about. de la palabra. Are you understanding? ¿Está entendiendo? Amén. Are you understanding? ¿Está entendiendo? It's not speaking of No está hablando written word. palabra escrita. It's speaking of word Está hablando de palabra that is spoken. que es hablada. It's being preached. Está siendo predicada. Amen. Amén. It's being spoken. It's being preached. It's being Está expressed. siendo hablada, predicada, expresada. You understand? ¿Entienden? All right. Aleluya. So look, Miren, this is what it's referring to. a eso se refiere. And of course, how can they preach Claro, ¿cómo pueden predicar if they have not been sent, si no, ordained si no fueron enviados, by ordenados God? Amen. por Dios? See?
And then it goes on to say, Luego sigue diciendo, so faith así que la fe cometh by hearing. es por el oír. See? ¿Ve? It doesn't say reading, Right. No dice leyendo. Amen. right? Amén. It says hearing. Dice oyendo. Amen. Is that right? ¿Verdad que sí? Aleluya. Now notice, Fíjese, it's speaking of spoken word. Yeah. habla de palabra hablada. Amen. Faith cometh by what? La fe viene por el qué? Hearing. Hearing Amén. Oír Spoken word. the word. la palabra. Amen. Why? ¿Por qué? Because that word Porque esa palabra is being spoken. está siendo hablada. Amen. You understand? ¿Entiende? So that's why Por eso, we wanted to get to this text here. quiero llegar aquí a este texto. Because faith, Porque fe, the faith, la fe, amen, aleluya, that our hearts is being turned back to. a la cual es vuelto nuestro corazón. Hallelujah. Aleluya. According to Malachi 4. Según Malaquías 4. Amen. Amén. According to Matthew Según Mateo 17:11. 17:11. Aleluya. According to all these promises in the Word of God. Todas las promesas en la palabra de Dios. Amen. This word Esta palabra that is spoken que es hablada is to bring or create ha de traer o crear that faith esa fe in the sons and daughters of God. en los hijos e hijas de Dios. Understand? ¿Entiende? So faith, Así que fe amen, comes viene or is created o es creada by hearing por oír Amen. the anointed spoken word of God. la palabra hablada ungida de Dios. Aleluya. You Amen. say amen. Amén. Pues amén esta noche. Now notice, Fíjese, this is why esta es la razón that is very important. que es muy importante. Amen. We can go into many other scriptures, Muchas otras escrituras, like Revelations. como en It Apocalipsis, says, "Blessed is he that heareth pero todo el que oye and readeth y lee the words of this prophecy." las palabras de esta profecía. So it speaks of hearing Así que habla de oír and reading. y leer. But notice, Pero fíjese, specifically here, aquí específicamente, we want to focus on the spoken. queremos enfocarnos en lo hablado. And that's what Rhema is. Eso es lo que es rema. Amen. The definition, La definición, this is a Greek word. una palabra griega, Amen. That is referring to que Christ. se refiere a Cristo. It's referring to, in the beginning was the Word. Se refiere al principio era el verbo. The Word was with El God. verbo era con Dios And the Word was y God. el verbo era Dios. Aleluya. Amen. Is He the Word? ¿Ve la palabra? Yes, sir. Sí, Señor. He is the Word expressed. Es la palabra expresada. Hallelujah. Aleluya. The Rhema Rema is a thing spoken. es algo hablado. Amen. Amén. It's a command. Es un mandamiento. It's a word. Es una palabra. Amen. So faith cometh Así que la fe viene by hearing, por oír and hearing the Oyendo. Rhema of God. la rema de Dios. Amen. Amén. That's what faith cometh by. Por eso viene la fe. So Rhema is the spoken word. Así que rema la palabra hablada. In Mark 11, En Marcos 11, Jesus gave us the promise, Jesús nos dio la promesa. if ye shall say Si vosotros decís to this mountain. a este monte, Not if I say, no si yo digo, not if God says. no si Dios dice, If ye shall say si tú dices to this a mountain, este monte, be moved, muévete, and don't doubt in your heart. no es en tu corazón, But listen, pero escuche, but believe mas crees that what you have que lo said. que tú has dicho, ¡Amen! ¡Aleluya! Amen. ¡Amen! You see, ¿Ves? you see the sequence? ¡Amen! Ve la secuencia. It's not just speaking it. No solo es hablándolo, You got to know why you're speaking tienes it. que saber por qué estás hablándolo. Hallelujah. Amén. It's like Brother Branham said, Es como dijo el hermano Branham, you don't just go out to a mountain no solo sales a un monte, and because you read the y scripture como tú viste la escritura, and you say, well, I'm going to see if this works. voy a ver si funciona. Amen. You got to the mountain over here Vamos al monte acá arriba, and you say, mountain move. dice, monte, muévete, And it doesn't move. y no se mueve. And then you Y say, luego dices, well, that scripture ain't la true. escritura no es verdad. Assuming. You ain't under the anointing No estás bajo el ungimiento of which that word was spoken in. por el cual fue hablada esa palabra. Amen. Amen. You have to understand Debes entender that the word que la palabra can only be solo manifested puede ser manifestada if it's in the right channel. está en el canal correcto. What are we speaking of ¿Qué tonight? tenemos en esta noche? Manifested word. Palabra manifestada. Aleluya. Amen. The only way La única manera that que word esa palabra can manifest, se puede it's manifestar got to be in the right channel. está en el canal correcto. It's got to be the true anointing of God, Dice la verdadera unción de Dios quickening vivificando that word. esa palabra. Hallelujah. Amén. And when
the true anointing of God is there, Cuando está ahí la verdadera unción de Dios, you have the mind of Christ. tienes la mente de Cristo. You have the reason of why it is intended to be given. Tienes la razón por la cual se entendió que se diera. Hallelujah. Amen. It has a purpose. Tiene un propósito. It's not for show. No es para espectáculo. It's not for anything No es else. para nada más. It's to Es fulfill para cumplir the promise of God la promesa de for Dios. a specific thing. Para algo específico. Whether it be healing, Sea sanidad. whether it be for your life, Sea para su vida. whether it be for somebody Sea else. para alguien más. It's got to be for the glory of Debe God. ser para la gloria de Dios. Aleluya. Hallelujah. Amén. There's got to be something specific. Debe ser algo específico. There's got to be a motive Debe haber un motivo behind what you're doing detrás de lo que están and haciendo, what you're de lo saying. que están diciendo. Hallelujah. Amén. Oh my. Valga. And that Jesus said, let's go quickly to Mark 11. Vamos más rápido aquí a Marcos 11. Amen. Amén. Verse 22. Verso 22. Jesus answering said unto them, have faith in God. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, you can have whatsoever he saith. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Notice? ¿Se fija? Notice the sequence. ¿Se fija la secuencia? If he shall say, Si él dijere and don't doubt y no dudare in his heart, en su corazón, but shall believe sino creyere that those things que aquellas cosas that he said que él dice shall come to pass, será hecho, he shall have, tendrá, amen, amén, what he speaks. lo que él habla. You understand? ¿Entiende? Now that's the rhema Ahora esa es la rema that we're talking about. de la cual hablamos. That's the Aleluya. spoken word. Esa es la palabra hablada. But it has to manifest. Pero tiene que manifestar. And when the rhema Y cuando la rema is manifested, es manifestada, it becomes the logos of God. se convierte en el logos de Dios. In other words, En otras palabras, the word is materialized. la palabra es materializada. Amen. Amén. Who created ¿Quién creó all the visible things? todas las cosas visibles? Who created the invisible things? ¿Quién creó las cosas invisibles? How did he create it? ¿Cómo lo creó? What did he use ¿Qué usó él to create para crear the things that we see? las cosas que vemos? The world was framed El mundo fue armado by faith. por la fe. Is that right? ¿Verdad que sí? Didn't Paul say that in Hebrews 11? ¿No dijo eso Pablo en Hebreos 11? Amen. Amén. Verse 3. Verso 3. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which do appear. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amen. Amén. And in Colossians Y en Colosenses, chapter 1, capítulo 1, amen, we see that amén. Paul as well Aquí también Pablo speaks of this. habla de esto. Amen. And in verse 15 he says, Y en el verso 15 dice, who is the image, speaking of Christ, amén. who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Él es la imagen, hablando de Cristo, del Dios invisible, el primogénito de toda creación. For by him were all things created that are in heaven, that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions, principalities or powers. All things were created by him and for him. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. And he is before all things, by him all things consist. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Amen. Now notice Fíjese ahora, that
we want to really lay this out in a real basis. Realmente queremos establecer esto en un gran principio. Because without this, Porque sin esto, you won't understand the rest of what we're going to get into. no entiendes el resto de lo que vamos a entrar. That's why I'm going very slow here in the foundation Por eso voy aquí muy lento en el fundamento. to lay this basis out Para poner esta base. that you would see, Que usted vea. amen, Amén. what it is that we're talking about. Lo que es de lo que estamos hablando. When we say Cuando decimos, we have to manifest the word. tenemos que manifestar la palabra. God, Dios, in the beginning, en el principio, amen, the great Elohim, el gran Elohim, that exists of himself, esto en sí mismo, amen, he that is bound by an oath el que es atado con un juramento, to his own su self, propio ser. amen, when he speaks, Cuando él habla, hallelujah, Hallelujah. there's nothing there. no hay nada ahí. There's no atoms, No hay átomos, there's no molecules, no hay moléculas, there's not light, no hay luz, and there's no darkness, no hay tinieblas, there's nothing. no hay nada. There's no stars, No hay estrellas, there's no universe, no hay universo, there's nothing. no hay nada. But he is the all in Pero all. él es el todo en todo. Hallelujah. Aleluya. He is from everlasting to everlasting. Él es nuestra eternidad hasta la eternidad. And when we go back to Cuando eternity, regresamos hasta la eternidad, he again él otra vez will be the all in all. será el todo en todo. Hallelujah. But in between Pero ahí entre medio, is what he is bringing to él pass, está poniendo a cumplimiento, unfolding his plan of redemption. desarrollando su plan de redención. And when we see from the beginning Lo vemos desde el principio. that he speaks, Él habla. hallelujah, Aleluya. and the very word Y la mera palabra that comes out of the invisible que God, sale del Dios invisible, that word esa palabra that he spoke que él habló, is Rima. es rema. Hallelujah. Aleluya. And he spoke. Y él habló. Hallelujah. Hallelujah. That's what the Bible Eso says. dice la Biblia. St. John, San Juan John 1:1. 1:1. In the En el beginning principio was the Word. era el verbo. Now it's talking about a beginning, Estamos hablando de un principio. but that Pero beginning ese principio was in the eternal. era en lo eterno. Hallelujah. In the Aleluya. realms of eternity. En las esferas de la eternidad. And from that Y beginning, desde ese principio, Jesus Christ Jesucristo is the beginning es el principio of the creation de la creación of God. de Dios. Revelations 3:14. Apocalipsis 3:14. So when you see then, Cuando usted ve entonces hallelujah, Hallelujah. that from the Word, que desde la palabra, from that Word de esa palabra, being manifested, siendo manifestada, then it turned into the Logos. Dios se convirtió en el Logos. Aleluya. You see that what He spoke, ¿Ve lo que él habló? amen, Amén. was just a spoken Fue word. una palabra hablada. But then Pero entonces, He had to él believe tuvo que creer His own su word. propia palabra. Amén. He had to believe Tuvo que creer what He spoke. lo que él habló. Hallelujah. Aleluya. And what He spoke Y lo que él habló, in faith, en fe, believing creyendo what He said, lo que él dijo, come to manifestation. vino a manifestación. That's what the Bible Eso says. dice la In the Biblia. beginning was the Al Word, principio era el verbo. and the Word Y el verbo was era with God. Dios. With God. Dios. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. And then the Bible says, Eso dice la Biblia. and the Word El verbo was God. era Dios. Amen. Amén. First it was with God, Primero era con Dios. then it was God. Primero era con Dios y luego era Dios. Because of that creation, Porque esa creación, that manifestation esa manifestación of the de Word la palabra, is in which God es Himself en la cual Dios mismo embodied Himself, se incorporó. hallelujah, Hallelujah. into that manifested Word. Esa palabra manifestada. He is Él es the all in el all. todo en todo. But when He comes and condescends Pero cuando Él viene y condesciende into this manifested a Word, esta palabra manifestada, and through that, y mediante eso, we read here in Colossians, vivimos en He Colosenses, creates all things. Él crea todas las cosas. Hallelujah. Hallelujah. It is not denying Y no está negando what Paul said in the other lo que scripture, Pablo dijo en la otra escritura, in Hebrews 11, en Hebreos 11. that what was made Lo que fue hecho, that things that we do see fue hecho las cosas que sí vemos. were made by things which do not Son appear. las cosas que no aparecían. Because the Creator, Porque el Creador, from Genesis, desde Génesis, it says in the beginning, dice en el principio, God Dios created. creó. Hallelujah. Amén. That is speaking of Elohim. Eso habla de Elohim. But He had to bring Himself Fue que tuvo que traerse into a a una manifestation. manifestación. And through that Y a manifestation, través de esa manifestación, bring His word to esa pass. palabra de cumplimiento. Hallelujah. Aleluya. And how many understand Y todos entienden that the manifested word, que la palabra manifestada, amen, amén, is what has brought all things to pass. de lo que ha traído todas las cosas al cumplimiento. Every promise of God Toda promesa de Dios comes to pass
pass. se viene a cumplimiento. Amen. Amén. Because Porque the great anointing, el gran unción, the great quickening el power, gran poder the vivificador, great logos of el God, gran logos de Dios, amen, amén, brings it to lo manifestation. trae a manifestación. Now notice, Ahora note, this is what we're looking at. esto es lo que estamos mirando. When we see then Cuando vemos entonces that God, que Dios, are you understanding? ¿está entendiendo? Aleluya. He put us on the same Él nos basis puso sobre el mismo principio that He had in the beginning. que Él tuvo desde el principio. What basis is that? ¿Y cuál principio es ese? He spoke His word. Él habló su palabra, He believed Él creyó what He was saying, lo que Él estaba diciendo and then it came to pass. y luego se cumplió. Aleluya. Didn't we just read that in Mark 11? ¿Que no acabamos de leer eso en Marcos 11? Amén. If you Si tú speak, hablas, if you si tú believe crees what you say, lo que tú dices, you can have what you say. puedes tener lo que tú has dicho. Isn't that what we just read? Eso acabamos de leer. Isn't that what God did in the beginning? Eso hizo Dios en el principio. Amén. Aleluya. Amén. You understand? ¿Entiende? Now notice, Ahora fíjese. this is where we gotta see. Aquí es donde tenemos que mirar Amen. Jesus said, lo que dijo Jesús. St. John 15, San Juan 15. real quick. Rápidamente. How many love the word? ¿Cuándo se llama la palabra? Aleluya. Amen. Amén. St. John 15, San Juan 15, verse 7. verso 7. If ye abide in me, my words abide in you. Ye ask what you will, it shall be done unto you. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Now let me ask you something. Déjame preguntarle algo. If the word is abiding in you, Si la palabra está habitando en ti, are you going to ask for something that's not in the word? ¿vas a pedir algo que no está en la palabra? See, because anybody can take this, Porque cualquiera puede tomar esto and people in the secular world use it all the time y la gente fuera allá en el mundo lo usan todo el tiempo because they have a principle, porque tienen un principio, but it's wrong pero está errado because they're not in the word. porque no están en la palabra. I'm not saying that you can just speak anything you Yo want. no estoy diciendo que puedes hablar lo que quieras. No. No, The Bible is telling us la Biblia nos está diciendo, if you abide in me, si tú permaneces en mí, Jesus said, Jesús dijo, and my word y mi palabra abides in you, permanece en vosotros, ask what you will. y lo que quieras. Amén. Because what you're going to Porque ask lo que tú vas a pedir is according to the word of God. es según la palabra de Dios. Amen? Amén. It ain't going to be, well, No va a ser pues, I want this. yo quiero esto, I want this. I yo want quiero aquello, that. el otro. Amen? Amén. It's not mind over matter. No es mente sobre materia. No. No. This is faith in the word of God. Entonces fe en la palabra de Dios. Satan has a counterfeit. Satanás tiene algo falso. Amen. Amén. He has something that pumps people up and Tiene algo que alborota a la gente, makes them feel good. los hace sentirse bien. They tell them, what do you want? Les preguntan, ¿qué quieres? Oh, what do you desire? Pues, ¿qué deseas? Well, I would like this. Me gustaría esto, I would like that. me gustaría aquello. You have it. Ahí lo tienes, It's yours. es tuyo. See? That's not what I'm talking about. De eso no estoy hablando. I'm talking about the word. Estoy hablando de la I'm talking palabra. about promises that the word gave. Son las promesas que dio la palabra. Promises Promesas that the Bible speaks que habla la Biblia of you, de usted, to you. a usted. You understand? ¿Entiende? This is fully and solidly based on what He has promised us through His Word. Eso basado totalmente en lo que Él nos prometió en su palabra. Hallelujah. Amén. Then upon those Y things, sobre esas cosas, we can take those promises, como son esas promesas, amen, amén, and anoint them with faith. y ungirlas con fe. Hallelujah. Amen. Believe the Word. Creer la palabra, Hallelujah. Amen. Speak the Word. hablar la palabra Amen. And believe y creer that what we're speaking que lo que estamos is hablando going to come to se pass va a cumplir. because it's the Word of Porque God es la palabra de Dios, and it's a promise. es una promesa. But He needs somebody Él necesita a alguien to take that Word que tome esa palabra and believe it by y faith la crea por fe so that His Word para que su palabra can be se manifested. pueda
manifestar. Well, how else can we see ¿Cómo más podemos ver the word manifest? la palabra manifestada? Tell me another way Dígame de otra forma, that the word que la palabra can be se manifested pueda manifestar if God doesn't have somebody si Dios no tiene a alguien in which en el cual that word can be se manifested. pueda manifestar esa palabra. Yes, sir. Sí, sí. Every time he gave a Cada promise, vez que dio una promesa, he needed él somebody necesitaba a alguien to take that de promise tomar esa promesa and manifest the y word. manifestar la palabra. Hallelujah. Hallelujah. He took Le Abraham. tomó a He Abraham, took le Moses. tomó a Moisés, He took the prophets. tomó a los profetas. Amen. Amen. He had to take somebody Tuvo que tomar a alguien to take the promise para tomar la promesa for the hour that they were living ahora en la cual in. vivían ellos, Something that God had promised specifically algo que Dios había prometido específicamente for them. para ellos. They had to take that Tienen que tomar word, esa palabra, believe that word, creer esa palabra, and put that word in y action. poner esa palabra en acción. It's not my word. No es mi palabra, God is obligated Dios está obligado to His own a word. su propia palabra. ¡Ey! ¡Aleluya! God is obligated Dios está obligado to back up His own a word. respaldar su propia palabra. It's our job Es nuestro trabajo to take Him at His word. tomarlo a él por su palabra. Amen. And let Him do the rest. Dejar que él haga el resto. Hallelujah. Gloria a Dios. Let Him bring it to Dejar pass. que él lo traiga a cumplimiento. But we got to put it in action. Tenemos que ponerlo en We acción. got to step out in faith. Tenemos que salir en fe. Even if Aún we sí, haven't seen it done no before. hemos visto que se haya hecho anteriormente. Amén. You see what I'm saying? ¿Pero lo que estoy diciendo? If I've got to be the first one, Si yo debo ser el primero amen, to step out de salir in the promise of en God una promesa de Dios, that I haven't heard nobody yo else, no he escuchado de nadie más, step out in faith, salir así en fe, it doesn't matter. no importa. It's the word of Es God. la palabra de Dios. Hallelujah. And I'll take him at His Yo word. lo tomaré por su And palabra I'll step out in y faith. yo saldré en fe. When we pray for the sick, Cuando oramos por los enfermos, es it's a promise of God. una promesa de Dios. Amen. Amen. They shall be healed. Ellos serán sanados. Oh, brother, how come sometimes they don't heal? Porque hermano, en veces no sanan Amen. Amen. Because the lack of faith por escasez de fe in the word of en God. la palabra de Dios. We're not going to base, No vamos a basar amen, the word of God la palabra de Dios on somebody not being healed sobre alguien no siendo sanado. and say, well, maybe that promise of God ain't true Y si quizás la promesa de Dios no es verdad, because we prayed and it didn't happen. porque oramos y no sucedió. That's not my job. Ese no es mi trabajo. God said, Dios dijo, I will heal them. yo lo sanaré And that's it. y es todo. Aleluya. By His stripes, Por sus llagas, said Peter, dijo Pedro, we were healed. fuimos sanados. Not we are going to be. No vamos a ser. We were. Fuimos. You know that Peter said that? ¿Sabe qué dijo eso Pedro? In Aleluya. Isaiah 53, Isaías it 53 doesn't say that. no dice eso, But Peter does say that. pero Pedro sí lo dice. Peter says, Pedro dice, we were healed. fuimos sanados. Aleluya. Hallelujah. Not we're going to be healed. No vamos a ser sanados. Christ said, it is Cristo finished. dijo, consumado es. Gloria a Dios. Aleluya. Amen. Así es. He is the Lord that healeth all our diseases. Es el Señor que sana todas nuestras enfermedades. But we want to speak on more than just healing. Pero queremos hablar más de solo sanidad. Healing's part of it. Sanidad es parte de ello. But there's more than that. Pero hay más que eso. Aleluya. Hallelujah. Mm. And this is why we have to be children of faith. Nosotros tenemos que ser hijos de fe. We have to be children Tenemos que ser hijos that know the promises que conocen las promesas for our day para nuestro día. and take those Y promises, tomar esas promesas. speak those promises, Y hablar esas promesas. and believe Y creer that what we're speaking que lo que estamos hablando will come to pass. se cumplirá. It will be manifested. Será manifestado. Amen. Amen. Now notice, Ahora note. Jesus said, Jesús dijo, this is a message uniting time and sign. el mensaje del tiempo de unión y señal. If you abide in me, Si habitas en mí, my word in you, tu palabra en ti, ask what you will. pide lo que quieras. It shall be done Será hecho unto you. a ti. It's the uniting Es la unión of the bride de la novia with the word, con la palabra, which is God. la cual es Dios. And it shall be done Y será hecho unto you. a ti. The word La palabra and the church, y la iglesia, see, ¿ve? not the church and the creed, No la iglesia y el credo, the church and the la word, iglesia y la palabra, the bride la novia and the y word la palabra uniting together. uniéndose juntos. Amen. Oh my, Válgame. a restore back Una restauración de nuevo. the faith La fe of the original Pentecostal de los fathers padres pentecostales originales that had been scattered que
sido esparcidos by the Luther's group. por el grupo de Lutero. See? ¿Ve? Wesley's. Los wesleyanos. And all these in the reformer ages. Todos los demás en las áreas de reformadores. How the church La iglesia organized. se organizó. Accepted creeds and so forth. Aceptó credos así por el estilo. And the way they went. Y así se fueron. And look at them Y today. míralos hoy. Now we've come into the World Council of Churches. Ahora hemos entrado al Concilio Mundial de Iglesias. The ecumenical move El movimiento ecuménico is on the rise. está en auge. Yes, sir. Sí, señor. Amen. Amén. You guys see Rick Warren? Usted vio a Rick Warren. Amén. Going to speak for, Va a hablar or spoke for o habló. Amén. for a Catholic convention Por una convención católica that is promoting ecumenicalism. Ecumenicalism. que está promoviendo el ecumenismo. Oh my. What's taking place? ¿Qué está sucediendo? But in the last days, Pero en los últimos we días see that things happening now vemos cosas sucediendo ya that has never happened que before. nunca han pasado anteriormente. This is a sign of Es God. una señal de Dios. All these uniting is the time sign. Todas las uniones son el tiempo de la señal. Is that right? ¿Correcto? But when we see that everything else is Pero united, vemos que todo lo demás está uniéndose. communism is united, El comunismo se está uniendo. the nations are united, Las naciones se están uniendo. amen, homosexuality is united, La homosexualidad se está uniendo. everything's united. Todo se está uniendo. Churches are Las united iglesias se están uniendo to the wrong thing. a lo errado. Hallelujah. Amén. Ecumenical move. Movimiento ecuménico. But there's got to be also a uniting También tiene que haber una unión between the bride, Christ, entre la novia de Cristo and Christ, the Word. y Cristo la palabra. Hallelujah. Gloria a Dios. That is also taking place. Eso también está aconteciendo. And it's an invisible Es union. una unión invisible. Bride of La novia Christ. de Cristo. Now notice, Fíjese, amen. He says in the identification of Christ dice en la identificación de Cristo in all the ages, en todas las edades. God's manifested in flesh, No se manifestaba en carne, now in the flesh ahora en la carne of his bride. de su novia. For Amén. the bride and the husband Porque la novia y el esposo is the self-same es flesh. la misma carne. The two are one. Los dos son uno. The church La iglesia is becoming the está bride convirtiendo en la novia by believing the word. al creer la palabra. And so that the word Y para que la palabra and the church y la iglesia comes the same. lleguen a lo mismo. The word in the church La palabra en la iglesia, making it the bride. haciéndola la novia. That's the last Esta es sign. la última señal. God identifying himself Dios identificándose in the church. en la iglesia. The word in the church. La palabra en la iglesia. Now the word in you, Ahora la palabra en ti, the word in you, la palabra en ti, it makes it the living word of God. hace la palabra viva de Dios. Hallelujah. Aleluya. Brother, that's why Bueno, por eso, everything else we can refer back to. todo lo más que nos podemos referir. Amen. Amén. Why is it ¿Por qué es? that when we refer back to the word Cuando nos referimos otra vez a la palabra, and we're talking about scriptures, hablamos de escrituras, we're talking about things in the word, hablamos de cosas en la palabra, when we refer back to nos something referimos a algo atrás in the word, en la palabra, that was in somebody. eso estaba en alguien. Amén. Aleluya. Why? ¿Por qué? Why don't we just point back to something that's just a book ¿Por qué no voltemos atrás a algo que solo fue un libro? or something that God just come from heaven, O algo que Dios vino del cielo, out of the sky, así del cielo. just said, I'm Porque God, yo soy Dios, this is my word, esta es mi palabra, you believe it or die. créela o muérete. It's not like that. Así no es. He puts his Él word pone su palabra in somebody. en alguien. Aleluya. He put it in Moses, he put it in Isaiah, he put it in La Jeremiah, puso en Moisés, la puso en Jeremías, la puso en he Isaías, put it in Zechariah, he put it in Hosea. en He Osea. put it in somebody La puso en alguien so that somebody para que alguien could speak it. pudiera hablarla. Gloria a Dios. You see? ¿Eh? And then Y somebody luego alguien could take what was spoken, puede tomar lo que se habló hallelujah, Amen. and believe it, y creerlo hallelujah, Hallelujah. and then manifest y it. luego manifestarlo. Glory to God. Gloria a Dios. You understand what I'm saying? Esto es lo que estoy diciendo. Of course, what they spoke, Claro que lo que hablaron, there was scribes que habían escribas, that wrote it down. que lo anotaron. That's what we got the written word. O tenemos la palabra escrita. Hallelujah. Amén. But notice, brother, sister, Pero fíjense, hermanos, this is why esta es la razón God always sends que Dios siempre envía His predestinated word, su palabra predestinada. amen, Amén. to a certain specific time. En cierto tiempo específico. Amen. So, when we look at this, Así que cuando miramos esto, we got to understand something. debemos de entender algo.
We have to understand Debemos de entender that when we receive the word, que cuando recibimos la palabra, amen? aleluya, When we receive the word cuando recibimos la palabra in the correct channel, en el canal correcto, amen? In the correct channel, en el canal correcto, by the Holy Spirit, por el Espíritu Santo, that's what quickens the word, eso es lo que vivifica la palabra, makes it real to us. la hace real a nosotros. We know that it's the word Sabemos que la palabra that has been promised us, que se nos ha prometido, then it has to come entonces tiene que venir to pass. al cumplimiento. All right? Amén. Is that right? Aleluya. Now, notice something that I want to read to you. Fíjense algo que les quiero leer. Amen. Amén. Aleluya. Here, I want to read from the message, Fundamental Foundation Aquí quiero leer el mensaje, el fundamento fundamental of Our Faith. de nuestra fe. Speaking of this same thought that we have. Hablando de este nuevo pensamiento del cual tenemos. Because before Porque antes that it was a word, de que era palabra, it was a thought fue pensamiento in the mind of God. en la mente de Dios. A word is a thought spoken. Una palabra es un pensamiento expresado. So everything Así que todo that God spoke, que Dios habló, see, first primero he perceived the thought, Él percibió el pensamiento, then he spoke it, luego lo habló and he meant it. y Él lo quiso decir así. Amen? In other words, he believed what he was saying. No palabras que era lo que estaba diciendo. Then it became a word, Luego se convirtió en palabra and the word y la palabra became material. se hizo materia. So everything, Así que todo, listen, escuchen, everything todo that God has spoke que Dios ha hablado in his word, en su palabra, if it is received si es recibido into the right channel, en el canal correcto, it will materialize se va a materializar that word, esa palabra. amen, Amén. for whatever the promise behind it is. Para cualquiera que sea la promesa detrás de ello. You understand? ¿Entiende? Whatever the promise is, Cualquiera que sea la promesa it's going to materialize se va a materializar because it's being received porque está siendo recibido through the right channel. a través del canal correcto. God will do it. Dios lo hará. He is obligated. Él está obligado. Aleluya. Jesus said, Jesús dijo, if you abide in me, si permanecéis en mí, and my word abide in mi you, palabra permanecerá en vosotros, then you have God. entonces tienes a Dios. Because you have the word in you. Pues tienes la palabra en ti. And you believe the Y word tú crees la palabra, just as you believe God, tal y como crees a Dios. because God, Porque Dios it is God. es Dios. He is the word. Él es la palabra. It's inseparable. Es inseparable. If you have God's word in you, Tienes la palabra de Dios en ti. you have God's life in you. Tienes la vida de Dios en ti. You have God in you. Tienes a Dios en ti. And whatever God's word Y speaks, cualquier cosa que hable la palabra de Dios, forth, ahí, fuera, fuera, out of you, fuera de ti, it'll have to come to pass. tendrá que cumplirse. Just like if it was spoke from God. Tal y como si se hablase de Dios. Aleluya. Si hubiera sido hablado Si hubiera sido hablado by God. por Dios. Amen. Amén. You understand? ¿Entienden? Whatever God's word Una cosa que la palabra speaks forth habla fuera of you, de usted, it'll have to come to pass. tendrá que cumplirse. Just exactly Exactamente. like if it was spoke from God. Como si se hubiera hablado de Dios. Jesus said, Jesús dijo, whatsoever you ask the Father una cosa que le pidas al Padre, in my name, en mi nombre, that will I do. eso haré. Did you ever realize ¿Te diste cuenta what that means? lo que eso significa? You realize that if you go before ¿Te God das cuenta que si vas delante de in Dios, the name of Jesus, en el nombre de Jesús, with that life inside of con you, esa vida dentro de ti, is this as same as Jesus praying? es igual como Jesús orando. It isn't me praying Ya no anymore. soy yo orando, It isn't you praying ya no anymore. eres tú orando. Because you come in His name, Tú eres en su nombre, in His life, en su vida, in His word. en su palabra. Hallelujah. Aleluya. And you're asking according to the word. Pero según la palabra. Amen. God. Aleluya. It has got to come to pass. Entonces tiene que cumplir. Hallelujah. Because Amen. that word is abiding Su in you. palabra está permaneciendo en ti. It cannot come back void.
no puede regresar vacía. It's got to manifest Sí, itself. tiene que manifestarse. The problem is, El problema es, too many times, muchas veces we're afraid to speak it tenemos miedo a hablarlo because it's not residing in here. porque no está permaneciendo aquí adentro. We're afraid to say it Tenemos miedo de decirlo. because we're afraid that it won't come to Tenemos pass. miedo que no se va a cumplir. That shows Eso muestra that we don't have faith. que no tenemos fe. But if we have faith, Pero si tenemos fe, then we believe entonces creemos that that word can come to que pass. su palabra se puede cumplir. And the only La way única it manera will come to que pass, se cumplirá, you got to speak it. tienes que hablarlo, You got to confess it. tienes que confesarlo. Hallelujah. Aleluya. He is the high priest Es el sumo of sacerdote our confession. de nuestra confesión. Brother Brown said, Dijo hermano Grande, he cannot bless que you no te puede bendecir unless you have confessed si no te hayas confesado that he has done it for que you. ella lo ha hecho para ti. Already. Ya, It's already done. ya está hecho, It's already ya finished. está acabado. In heavens. En los cielos, The Bible dice says la Biblia, his word is consummated. su palabra es consumada. Hallelujah. Aleluya. Amen. 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 He does not change. Él no cambia. Amen. He is God. Él es Dios And he changes y not. no cambia. He backs up his Él word. respalda su palabra. Every promise that he has La given promesa que él ha dado will come to pass. se cumplirá. But it don't come to pass many of the Muchas time veces no se viene a cumplimiento because we don't apply the faith to it. porque no le aplicamos la fe. But when we apply the faith to Pero it, cuando le aplicamos la fe hallelujah. Aleluya. And by faith we speak it y por fe lo hablamos, because it porque is being spoke through the right channel. no a través del canal correcto. Hallelujah. Aleluya. Then Entonces we can have podemos tener what we speak. lo que hablamos. You understand? ¿Entienden? See? ¿Ve? Whether it's the rhema, Hermano, es la rema, the spoken word, la palabra hablada, but then it becomes manifested word. pero se manifiesta. It's not just spoken. No solo es hablado. Amen. Amén. And he can just speak it. Muchos pueden solo hablarlo. Brother Ram said, Dijo hermano Branham, if God said, si Dios dijo let there be light, que sea la luz and no light came, y no hubiera ninguna luz, then that wasn't God. entonces no era Dios. Aleluya. Right? Amen. But God said, let there be light, and there was light. Dios dijo que fuera la luz y fue la luz. Amen. Amén. Whatever God said, that's what happened. Una cosa que Dios dijo, eso sucedió. Aleluya. Because the rhema Porque la rema that was going forth, que estaba saliendo, hallelujah, aleluya, was anointed era ungida by faith. por fe. He had to believe Le tuvo que creer his own su word. propia palabra. Brother, Oh hermano, brother, God is not schizophrenic. Dios no es esquizofrénico. He doesn't have to change his mind all the No time. tiene que hablar su mente cada rato. He's not schizophrenic. No es esquizofrénico. Amen. Aleluya. Amen. Amén. He doesn't say one thing and then changes his mind. Pero es una cosa y luego cambia de mente. Hallelujah. Aleluya. His word is established forever in the heavens. Establecida para siempre en los cielos. Amén. Aleluya. Hallelujah. Amen. And that's why we can have the confidence. Y por eso podemos tener la confianza. That's why we can have the faith. Por eso podemos tener la fe. That's why we can hang our soul on what he said. Por eso podemos pagar nuestra alma sobre lo que Él dijo. Amen. Faith has no reasons. La fe no tiene razonamientos. Paul said, cast down reason, Por eso derribar razonamientos. vain imagination. Vanas imaginaciones. Hallelujah. Aleluya. Pulling down the strong. Llevando las fortalezas. Amen. See, every thought that exalts itself Todo pensando que se exalta a sí mismo above the knowledge of God. sobre el conocimiento de Dios. Is Amen. that right? ¿Verdad que sí? Amen. Now see, Ahora ve, that's exactly why. es exactamente la razón. He said, if you abide in me, Dios, si permanecéis en mí, my word abide in you, ask what you will. entonces vosotros pedid lo que queréis. See? We Nosotros were made fuimos hechos for that purpose. para ese propósito, But through the fall, pero a través de la caída we was taken away from that. fuimos llevados fuera de eso. Amen. Amén. But then in redemption, Pero luego en redención we're brought back again. somos regresados otra vez. The only thing that hindered Lo único que impidió the human race today a la raza humana hoy from being superior de ser superior and controlling like they did in the y beginning, controlando como lo hicieron desde el principio, because that the power lines porque las líneas de poder have God de Dios made in the human being hecho en el ser humano has been clogged up. se han tapado.
See? ¿Ve? Many times theology, Muchas veces la teología, church doctrine doctrinas de iglesia, have clogged up your faith line, han tapado tu línea de fe, clogged up your han lines, tapado tus líneas, till you have been taught hasta que has sido enseñado that those things que esas cosas cannot be, no pueden ser and it blocks it. y lo bloquea. Oh, my, aleluya. Amen. Amén. That's why it don't work many times, Por eso no funciona muchas veces. because we still have deep down in us Porque no tenemos en lo más profundo de something nosotros that someone taught us, algo que alguien nos enseñó, something told us. alguien que algo nos dijo, Amen. And we let that y dejamos que eso reason us out nos razone fuera of what God promised. de lo que Dios prometió. Brother, faith Hermano, la fe doesn't come by fasting. no viene por el ayuno, Faith doesn't come by praying. la fe no viene por el orar, Faith doesn't come by reading a book. la fe no viene por leer algún libro. Amen. Amén. Although Aunque we can fast, podemos ayunar, we can read a book, podemos leer un libro, and we can pray, podemos orar, but faith doesn't come by that. pero la fe no viene por eso. Faith comes La fe viene by a settled something por algo establecido that's down in the human que heart. está debajo del corazón del hombre, Amen. Amen. That tells you, que te dice, as sure as the world, haciendo como el mundo, that what you will speak, que lo que tú hablarás, what you were believing lo que for, tú estás creyendo, will come to pass. se cumplirá. Hallelujah. Hallelujah. Brother, we use faith all the time. Nos hemos fe todo el tiempo, We're just so accustomed to it. pero estamos tan acostumbrados a él, We don't call it faith. que no le llamamos fe. Hallelujah. Amén. We make promises all the time. Hacemos promesas todo el tiempo. Amen. Amen. I'm going to go someplace Vamos a ir a algún lugar and I'm going to come back. y luego voy a regresar. How do you know? ¿Cómo sabes? Because you got a vehicle Porque tienes un vehículo to take you there para llevarte ahí and bring you y back. regresarte. See? ¿Ve? Hallelujah. Amen. You have the correct machinery. Tienes la maquinaria You correcta, have the right key tienes la llave to correcta open the car, para abrir el carro, to turn on the para engine. encender el motor. You know how to drive. Sabes cómo You manejar, have the knowledge. tienes el conocimiento, You have learned. has aprendido Amen. How to drive. cómo manejar, How to tell the signs. cómo cortar ahí todos los letreros, Amen. How to stop, when to stop. cómo parar, cuándo parar, Amen. Amen. How to turn. cómo dar vuelta. Amen. Aleluya. Remember when you first started practicing how to drive? Recuerda cuando recién empezaba a practicar cómo manejar And you wouldn't brake on the turns? y no frenabas en las vueltas. Oh, Remember my. that? ¿Recuerda? Yeah. And now we gained the knowledge. Ahora tenemos el conocimiento. When we're going to make a turn, we got to brake slowly. Vamos a hacer una vuelta que Right? frenar lentamente. Keep Amen. Amén. You don't just turn without braking. Vamos a dar vueltas sin frenar. Oh, turning the corner. Right? Oh, that's But good, brother. that's how you know. Pero sí sabes, You can go and come back. puedes ir y regresar. Why? ¿Por qué? Because you got the vehicle. Porque tienes el You vehículo. got the knowledge. You've done it Ya lo before. has hecho antes. Hallelujah. Amen. And so it Y is así lo es. with the Word of Con God. la palabra de Dios. He has given us a Nos vehicle. ha dado el vehículo. Hallelujah. Hallelujah. By which we can Por el go cual podemos ir. and make that Word come to Para que se cumpla esa pass. palabra. And that vehicle Y ese vehículo is His es Word. su palabra. Aleluya. That vehicle is His promise. Ese vehículo es su promesa. Amen. Amén. But we have to Tienes know que conocer how to take that cómo promise. tomar esa promesa, How to use the key cómo usar la llave of faith de fe to open up and unlock the promises of para abrir God. las promesas de Dios. Amen. Amen. And let us walk in that. Y que vamos a caminar en eso. See that come to pass. Ver eso cumplirse. Amen. Amén. And we confess it, we speak it, Y lo confesamos, lo hablamos. and it comes to pass. Y se cumple. Oh, glory to God. Gloria a Dios. You understand? ¿Entiende? So, this is why. Esa es la razón. This is why when we look at this, La razón que cuando miramos esto. amen. Amén. This is just a little teaching Es una pequeña enseñanza to awake our spiritual senses. para despertar nuestros sentidos espirituales. You understand? ¿Entiende? This is my purpose Ese es mi propósito in speaking this. al hablar esto. Gloria a Dios. That we would be spiritual minded and Estamos know de mente espiritual y sepamos that many times que muchas veces we fail to see God's promises. fallamos en ver las promesas de Dios. We fail to see Fallamos en ver things that He promised us, cosas que Él nos prometió and we're lacking those y things carecemos en todas esas cosas. because Porque we're not applying the faith no estamos aplicándole la fe in His Word. en su palabra. And many times, Y muchas veces, when we don't use the Word, cuando no usamos la palabra, we turn to other things. nos tornamos a otras That's cosas. true, brother. That's right. My goodness. We turn to substitutes. Yeah. Nos voltamos a los sustitutos. My. But God has a vehicle. Pero Dios tiene un vehículo. He has something Él tiene algo here for us aquí para nosotros. Yes, to sir. take us all the way. Para llevarnos todo el camino.
Believe that? ¿Lo crees? Amen. Amen. Aleluya. Now, let's go a little further tonight. And I Vayamos más adelante en esta noche. promise I wouldn't keep you long. Prometo que no se va a tardar mucho. I don't know if you believe me, but Que si me crean. Oh I'm my. Aleluya. trying to believe myself. Yo tengo que creerme a mí mismo. Amen. Aleluya. Amen. Now notice, Fíjese ahora. praise God. Gloria a Dios. Oh. You understand the concept, right? Entiende el concepto, ¿verdad? Aleluya. Yes, sir. You understand the concept. Amen. Entiende el concepto. The concept has to become a revelation. Pero el concepto se debe convertir en una revelación. Yes, that's right. A revelation is not a concept in your mind. Esa revelación es un concepto en tu mente. It's a faith in your soul. Es una fe en tu alma. Gloria a Dios. Now look, Mire, Hallelujah. I hope you can just listen ojalá que solo puedas escuchar and absorb what you can by faith, y absorber lo que puedas por fe. because this is very, very helpful Porque esto es muy útil for our lives. para nuestras vidas. This is what being about the Father's business means. Y esto es de lo que significa estar en el negocio del Padre. This is what it means to Esto es lo que significa have the mind of Christ. tener la mente de Cristo. Yes. Being a Christian, Siendo un the cristiano, word Christian means la palabra cristiano significa like Christ. semejante a Cristo. That's right. Yes, sir. Paul said, let the mind that was in Christ be in you. Todo que deja que la mente que estaba en Cristo esté en vosotros. Amén. Jesus said, Jesús dijo, as a man thinketh como el hombre piensa in his heart, en su corazón, so is he. el tal así es. Aleluya. How can a man think with his heart? ¿Cómo puede un hombre pensar con su corazón? That's his soul. Esa es su alma. Amén. That's his subconscious. Esa es su subconsciencia. That's the control tower. Esa es la torre de control. That's the one that controls you. Ese es el que te controla. That's the one that directs Es el que dirige your every action. tu cada acción. It comes from there. Viene desde ahí. From the abundance of the heart, De la abundancia del corazón, the mouth speaketh. habla la boca. Gloria. As a man's treasure is in his heart. Como el tesoro del hombre está en su corazón. Amen. Amén. Whatever that man has treasured in his heart, Cualquier cosa que ese hombre haya atesorado en su corazón, that's what he is. eso es lo que él es. Hallelujah. Amén. And Aleluya. then, Y entonces, if he has treasured in the wrong things, si ha atesorado algo malo, what he speaks, lo que él habla, amen, many times, muchas veces, Jesus said, Jesús dijo, it's not what goes into a man's mouth Yeah. no es lo que entra en la boca del hombre that contaminates him, que lo contamina, it's what comes out. sino lo que sale. That's what Gloria. he was condemning the Pharisees all the Por time. eso condenaban a los fariseos todo el tiempo. Why? ¿Por qué? Because they would speak Porque things ellos hablaban cosas that really wasn't in que here. realmente no estaban aquí adentro. Ooh. Así es. He called them whited walls. Les llamó sepulcros blanqueados. Hallelujah. Amén. Why? ¿Por qué? Because on the outside, Porque por fuera they're nice and white and pretty. están bien bonitos y blancos. But on the Pero inside, por dentro, it's full of dead man's bones. llenos de huesos de muertos. Hallelujah. Aleluya. So notice, brothers and ¿Qué sisters, dicen, hermanos y hermanas? what really is showing us here, Lo que realmente aquí nos está mostrando that the que word, la palabra, amen, hearing the word, oyendo la palabra, has got to bring faith tiene que traer fe in our soul. en nuestra alma. So Aleluya. that from there, Para que desde ahí it can speak. puedas hablar, So that from para there, que desde ahí it can believe. pueda creer. Jesus said, Jesús dijo, if you say to this si tú mountain, dijeras a este monte, and don't doubt no dudares in your mind, en tu mente, don't doubt where? no dudares dónde, In your heart, tu but corazón, believe si lo that crees, what you lo say que has dicho, come to pass. se cumpla, Amen. You can have what you say. puedes tener lo que has dicho. Now, what if we confess it? Ahora, ¿qué si lo What confesamos? if we speak it? ¿Qué si lo hablamos? Amen. Amén. But there is no faith applied to it. Pero no será aplicado fe, It will just be words. solo serán palabras. Amen. Amén, así es.
It'll just be words. Solo serán palabras. Remember Samuel Recuerda a Samuel in the Bible. en la Biblia. The Bible La says Biblia dice, God did not allow Dios no permitió any amén, of Samuel's unas words palabras de Samuel to fall to the que ground. caer en la tierra. Así es. Aleluya. The Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. That means that some of our words ¿Saben que algunas de nuestras palabras fall to the ground. caen a tierra? In ¡Oh! other words, Nuestras palabras they're worthless. no tienen valor. That's true. Amen. Jesus said, Jesús dijo, for every idle word, cada palabra mala amen, that man speaketh, que el hombre habla, he shall give an account te da cuentas on the day of judgment. en el día del juicio. Now, brother and sister, Ahora, hermano, hermano, words have power. palabras tienen poder. Amen. Amén. The Bible says in Se Proverbs, vive en the Proverbios. power of death and life El poder de la vida y la muerte is in the tongue. está en la lengua. Amen. Así es. It's what we confess. Es lo que confesamos. It's what we Es say. lo que decimos. Hallelujah. Aleluya. It's what we're Es lo believing. que estamos creyendo. And what we say. Es lo que And decimos. what we believe. Es lo que And creemos. what we act. Es lo que And actuamos. what we speak. Es lo que hablamos. Is what we're feeding Es on. lo que estamos alimentándonos. Whatever we're involved En in, lo que estemos involucrados. that's what's in our heart. Eso está en nuestro corazón. Hallelujah. Aleluya. Now notice. Ahora note. So God in the creation Así que Dios en la creación created the world creó el mundo by His thought first. por su pensamiento primero. Hallelujah. Then He spoke it, Luego lo habló brought it, and expressed, became material. y lo expresaba, se convirtió en materia. You see what I mean? Lo que quiero decir, Amen. He Amen. said, let there be light. dijo que sea la luz, Let there be trees. que haya árboles, There was trees. y hubo árboles. And if that same Si mind esa misma mente that was in que Christ estaba en be Cristo in you, está en ti, how much more ¿cuánto más can it say, puede decir? let there be no Que cancer? no haga cáncer. ¡Hey! Let it be gone. Que se vaya. Hallelujah. Amen. And that cancer would leave. Ese cáncer se irá. How much more ¿Cuánto más could you say, pudieras decir? let the blind eyes be open? Que los ojos ciegos se abran. And it would be Y open. así saben. Because it's the Word. Porque es la palabra. Gloria a Dios. Hallelujah. You said that was Jesus. Usted dijo, ese era Jesús. But wait a minute. Pero espérese. He said, have faith in God. Dijo el tener fe en Dios. If you say, Si usted dijere, if you shall say si usted dijere, to this mountain, A este be monte, cast into the sea. y echado al mar, But believe that what you say will come to pass. que lo que has dicho se cumplirá. Have whatever thou sayest. Tendrás lo que has dicho. Is that right? Amén. You shall have it. Tú lo tendrás. Not me. No yo. You shall speak it. Usted lo hablará. Not me. No yo. What power ¿Cuál poder? has been given to the church? Se le ha dado a la iglesia, Holy Spirit. el Espíritu Santo. Now you can express it Pero usted puede expresarlo by mental conception. por condición mental. But when it becomes a real revelation Debemos hacer una verdadera revelación from God de Dios in your soul, en tu alma. then you see it Entonces usted lo ve by faith por fe before it happens. antes de que suceda. And express it Y expresarlo in word form. en forma de palabra. And then that Y word luego esa palabra takes a hold. agarra Amen. Amen. And it becomes material. y se hace materia. The same thing like God. Lo mismo como Dios. Aleluya. If Amén. your heart Si tu corazón and your mind y tu mente is so filled está tan lleno with God's Spirit con el Espíritu de Dios until your thoughts hasta que tus pensamientos become His que thoughts, sean sus pensamientos then your y words tus palabras can become His se pueden words. convertir en sus palabras. Then your faith Entonces tu fe can be like His puede ser faith. como su fe. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amen. And that Y faith esa fe will believe that word creerá esa palabra that come out of you, que salió de ti and it will bring it to y la traerá pass. cumplimiento. What kind of people ¿Qué clase de gente should we be debemos de ser? if the very Holy Si Spirit tu Espíritu Santo has so embodied or empowered se ha incorporado, envuelto, where you don't use your thoughts usted ya usa sus for pensamientos the promises of para God? las promesas de Dios. That's what he's talking De eso about. está hablando. Amen. Amen. Not that you're going to be a walking Bible, just every action has to be a thought, No a que word. no que va a ser una Biblia caminante y cada pensamiento va a ser la palabra. No, he's talking about the promises. No habla de las promesas. That's what he's talking about. De eso habla. Amen. We still got to be human, you know? No tenemos que ser humanos, ¿verdad? Oh, my. Amen. Right? ¿Verdad? But your every thought, Pero tu cada pensamiento, amen, your mind, tu mente, see, becomes like his. llega a ser como la de él. When your mind and your leading Cuando tu mente, tu guianza and your guiding y tu guiar becomes se convierte in a direct place en un lugar directo of de inspiration inspiración of the Holy del Spirit Espíritu Santo. that's moving your mortal Está being, moviendo tu ser mortal. what kind of a ¿Qué people clase de gente should we be? deberíamos de ser? Hallelujah. Amén. Amen. Aleluya. See, ¿Ve? you don't have your own mind. Usted no tiene su
propiamente. You don't use your own Tú thoughts. usas tus propios pensamientos. You don't use your own mind. Tú usas tu propia mente. You don't use your own opinion. No usas tu propia opinión. The Holy El Spirit Espíritu Santo has so built you te ha hecho de tal manera into your thoughts. hasta que tus And pensamientos your being is God's y Spirit tu ser es el Espíritu de Dios expressing itself expresándose through you. a través de ti. Hallelujah. Amen. Notice, Fíjese, in the presence of God, la presencia de Dios, if it would so fill si you te dará tanto, that you don't even use your own ni mind, siquiera usas tu propia you mente, don't even use your own ni thoughts, usas tus propios pensamientos, you would have no other no tienes alternative ninguna otra alternativa of your own. tuya. You would just be a son of Tú God, eres un hijo de Dios, led by the Spirit. guiado por el Espíritu. Romans 8:14. Romanos 8:14. For the sons of God Los hijos de Dios are led by the Spirit of son guiados God. por el Espíritu de Dios. The human element, El elemento humano has to leave, tiene que irse and the Spirit of God y el Espíritu de Dios will fill that vacancy llenará esto vacío, where your emptiness donde todo lo vacío will become full se llenará of His power, de su poder, of His de resurrection, su resurrección, of His de word. su palabra. Jesus will walk Jesús caminará in your steps. en tus pisadas. Hallelujah. Aleluya. He will walk. Él caminará, He'll speak. Él hablará, He'll move Él se moverá through you. a través de ti. Hallelujah. Aleluya. Paul said, Pablo dijo, I die yo daily cada día muero so that Christ can para que live. pueda vivir Cristo. Aleluya. Aleluya. Amen. So that He Para que Él can continually, pueda continuamente, Romans 12, Romanos 12, renew my mind. renovar mi mente. Remember the other day, Después del otro día we were speaking, que hablábamos and I mentioned how y mencioné cómo that the world is going into insanity. que el mundo está entrando a total demencia. Amen. Brother Branham prophesied. Hermana profetizó, Amen. I predict dijo, yo that predigo before the coming of the que Lord, antes de la venida del Señor, the whole world el mundo entero will go into insanity. entrará a demencia. Amen. Amén. Now don't think that, just crazy totally. No me que es más totalmente loco. Insanity, brother. Demencia, hermano. In the En mind. la mente. Insane. Insano. Hallelujah. Hallelujah. According to the word of Según God, la palabra de Dios. outside Fuera of the natural affection del afecto natural. of what a human being De lo que un ser humano was made to do, fue hecho hacer. made to live, Hecho vivir. how to think, Cómo how pensar. to act. Cómo actuar. Outside of that Fuera de eso. is insanity. Es demencia. Yes, sir. Aleluya. But today for the people it's normal. Pero hoy para la gente es normal. Hallelujah. Amén. Homosexuality is normal. La homosexualidad ya es normal. Amen. Amén. The things that the children and teenagers are doing today, it's normal. Las cosas que los niños y los adolescentes están haciendo hoy en día ya es normal. The things that the older people are doing, it's normal. Las cosas que los ya viejos están haciendo ya es normal. Satanic things is Las normal. cosas satánicas ya son normales. Amen. Amén. All these things is normal. Todo esto es normal. It ain't normal. No es normal. Amén. That's right, brother. According to the word of God, it ain't Según normal. la palabra de Dios no es normal. It's Es insanity. demencia. But God restores our Pero mind. Dios restaura nuestra mente, He changes our desires, restaura nuestros deseos, our affections nuestros afectos, on the things above. sobre las cosas de lo alto. Hallelujah. Hallelujah. Our conversation, Nuestras conversaciones amen, will change. cambiarán. Our thinking will change. Nuestro pensar cambiará. Our motive will Nuestro change. motivo cambiará. You understand? ¿Entiende? Who we are will change. Quienes somos cambiará. Our character Nuestro carácter will change. cambiará. Amen. Amen. What our dreams are. Porque son nuestros sueños, What our achievements are. porque son nuestros logros. Amen. What do we want to ¿Qué achieve? queremos lograr? All those things Todo eso, aleluya. have to be based Tenemos que estar basados upon the word of en la God. palabra de Dios. Aleluya. Amen. For the word says, I will liken a man La palabra dice, asemejaré a un hombre that built his como house. fue su casa Amen. On the sand. sobre la arena. Hallelujah. Amén. That when the trials come Cuando llegan las pruebas and the winds y come y soplan los vientos, and the demons come. vienen los demonios. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. That house will fall. Esa casa caerá. What was Jesus talking ¿De qué about? hablaba Jesús? Many times Muchas veces. we just look at the parable, Solo miramos la parábola, but we don't see what he said pero vemos lo que él dijo to make that para parable. hacer esa parábola. And what he Y said lo que él dijo to make the para parable hacer esa parábola was that that era man que ese hombre was the one era that hears the el word. que oye la palabra, Amen. And doesn't let the word deja que la palabra come to pass se cumpla in his life. en su vida. Amén. Is that what Jesus taught? Eso enseñó Jesús. Aleluya. He that hears the word, Yo aquel que oye la palabra amen, and does not walk in it, y no camina en ella, does not obey it. no la obedece. Hallelujah. Aleluya.
I will liken him Yo lo asemejaré to a man a un hombre that builds his que house construye su casa on the sand. sobre la arena. But the one Pero el que that hears the word, oye la palabra applies faith to the y word, le aplica fe a la palabra, builds his house on a rock. construye su casa sobre la roca. That's revelation. Esa revelación. Gloria a Dios. Amen. Upon this rock, said Jesus, Sobre esta roca de Jesús I'll build my church. edificaré mi iglesia. Hallelujah. Aleluya. Flesh and blood has not revealed this to you, Pero esa no ha revelado esto a ti, but my Father which is in heaven. sino mi Padre que está en el cielo. Yes, sir. Sí, Señor. Amen. Amén. I believe Creo there's a church. que hay una iglesia, This is prophecy. esta es profecía, On its road. que va en camino. Yes. Amén. And when that church Y cuando esa iglesia will be so wrapped in Christ, se está envuelta en Cristo, the Holy Spirit, que el Espíritu Santo, mankind el ser humano, will be so far from themselves. estará tan lejos de sí mismos. Amen. Amén. They refuse the things of the world. Ellos rehusan las cosas del mundo, They move in the Spirit, se mueven en el Espíritu, live in the Spirit, viven en el Espíritu, walk in the Spirit. andan en el Espíritu. The love of Christ El amor de Cristo in the human heart, en el corazón humano, moving in the Holy Ghost. moviéndose en el Espíritu Santo. Great, wonderful church Gran iglesia maravillosa, will go forth in the power and deity. saldrá en el poder y deidad. Deity will be revealed again Deidad será revelada otra vez. in human beings En seres humanos, by the Holy Spirit, por el Espíritu Santo. bringing to pass Trayendo a cumplimiento the thought el pensamiento of their mind. de su mente. Oh, amen. Here it is. Aleluya. Bringing to pass Trayendo a cumplimiento the thought el pensamiento of their mind. de su mente. Gloria a Dios. The mind La mente would have to be the mind of Christ. tendrá que ser la mente de Cristo. Así es. Cannot be something else. No puede ser otra cosa. Understand? ¿Entienden? So we want to close tonight with this. Así que queremos cerrar esta noche con esto. I'm barely laying the foundation here, Apenas estoy poniendo aquí el fundamento. but praise God, Pero gloria a Dios. we have to have a good foundation. Tiene que tener un buen fundamento. Aleluya. Amén. You like the foundation so ¿Te far? gusta el fundamento hasta ahorita? Amén. Amen. So we see Así que again vemos otra vez that the spoken word que la palabra hablada is how this anointed faith es como esta fe ungida is created. es creada. And in that anointed faith, Y luego esa fe ungida, in that word en esa palabra that it's hearing, que está oyendo, that it's receiving, que está recibiendo, will make the word come to pass, para que se cumpla la palabra de Dios. manifest, Manifestar, vindicate. vindicar. Yes. You know what manifest means? ¿Sabes qué significa manifestar? Made flesh. Hecho carne. Amén. When you see it Cuando usted lo ve in your own flesh, en tu propia carne, you have your own testimony tienes tu propio testimonio of that scripture. de esa escritura. Amén. Enoch Aleluya. had a No, testimony tuvo un testimonio before he was raptured. antes de que fuera raptado. The Bible speaks of the testimony of Jesus Christ. Se da para la Biblia del testimonio de Jesucristo. It's the spirit of prophecy. Es el espíritu de profecía. Aleluya. The Bible says. Dice así la Biblia. Revelation. En Apocalipsis. So we are to have a testimony Dice que debemos tener un testimonio of faith de fe in the word. en la palabra. Amen. See, so we quicken, Así que vivificamos, stand to your feet tonight. póngase de pie esta noche, We quicken vivificamos the rhema, la rema, the spoken word, la palabra hablada. Aleluya. by believing it, Al creerla, applying faith. aplicándole fe. Amen. Amén. And then the anointing, Y luego el ungimiento God Himself, de Dios mismo brings it to pass. lo trae a cumplimiento. But it's got to be Pero tiene que ser through a correct channel. a través de un canal correcto. The channel has to be consecrated, El canal debe ser consagrado, dedicated, dedicado,
sanctified santificado God. por Dios. Yeah. Aleluya. That's why many can believe in the spoken word. Por eso muchos pueden creer en la palabra hablada, They can believe in the rhema. pueden creer en la rema, They can even hear it. o pueden oírla. Amen. Amén. They can put on the tape. Pueden poner la cita, They can hear it. pueden oírlo, They can hear a preacher pueden oír a un predicador that's preaching the rhema. que está predicando la rema. Understand? ¿Entiende? But if we don't apply faith to what we're hearing, Pero si no aplicamos fe a lo que estamos oyendo, it profits us nothing. no nos aprovecha de nada. Right? ¿Verdad? You want to see where the Bible says that? ¿Quiere ver dónde dice eso la Biblia? Let's go to Hebrews 4, just Vamos a Hebreos 4, here before. aquí antes de cerrar. Aleluya. Hebrews 4. Hebreos 4. Verse 1 and 2. Versos 1 y 2. Let us therefore fear as promise be left us to enter to rest. Any of us should come short of it. Any of us should come short of it. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. For unto us the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them by not being mixed with faith. Amen. And then that heard it. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Right? ¿Verdad? Did they hear the gospel? ¿Oyeron el evangelio? Amen. Did they hear the word being preached? ¿Oyeron la palabra siendo predicada? Aleluya. How come they died in the wilderness? Pero ¿por qué es que murieron en el desierto? Did Jesus say that in St. John 6? Dijo eso Jesús en San Juan 6. Aleluya. This is strong. Esto es fuerte. Jesus said, Jesús dijo, every one of them are dead. cada uno de ellos están muertos. Eternally separated. That's what that word meant. When he said dead, that's what he meant. Eternamente separados. Cuando dijo esa palabra muertos, eso es lo que Death significa. means separation. Muerte significa separación. Separation from God. Separación de Dios. Every one of them are dead. Cada uno de ellos están muertos. Amen? Amén. So they heard the word. Así que oyeron la palabra. Brother, God come down on a mountain, Cuando Dios bajó sobre un monte, pillar of fire, la luna de fuego, vindicating his prophet. indicando a su profeta. Amen. Aleluya. The people got scared. La gente se atemorizó. Said, no, Dijo, no, no. don't let God speak to us directly. Que no hablen Dios directamente con nosotros. Amen. Amén. You tell Moses, Tú dile a Moisés. and let Moses tell us. Y que Moisés nos diga a nosotros. Right? Amén. Hallelujah. Amen. And the Bible says, Y dice la in the Biblia, book of Deuteronomy, libro de that Deuteronomio, God heard that Dios oyó eso and he liked it. y le gustó. ¡Hey! He ¡Aleluya! said, I like the saying of the Flesh. people. Porque me gusta ese dicho de la gente. Yeah. Hallelujah. He said, but so tell them Dijo, así que diles that I will raise them up a que prophet. yo le levantaré un profeta Unto Jesus. semejante a ti. Aleluya. And whosoever doesn't hear that prophet Pues cree que no oyera a ese profeta, shall be cut off from among the people. será cortado de entre el pueblo. Right? Amén. So look, they heard Así que miren, oyeron the vindicated word. la palabra vindicada. Right? They Amén. heard the Oyeron word being preached la palabra siendo predicada by a prophet. por un profeta. They heard it Lo oyeron from one that stepped into the pillar of fire. de uno que entró a la columna de fuego Hallelujah. And then come back out. y luego volvió a salir. And his face glowed. Y su rostro resplandecía. He had to wear a veil over his face. Hay que vestir un velo. That's where they were hearing it from. De ese estaban oyéndolo. Right? ¿Verdad que sí? Aleluya. But it didn't profit. Pero no les aprovechó. Because what they were hearing. Porque lo que ellos estaban oyendo. Remember our text. ¿Recuerdan nuestro texto? Romans 10:17. Romanos 10, 17. Right? Faith cometh by La fe viene por el hearing. oír. Hearing of the word. El oír por la palabra. So we've got to apply that. Así que debemos aplicar esa fe. Is this understandable? ¿Es esto entendible? Aleluya. Is it simple enough that we can see it? ¿Es sencillo lo suficiente para poderlo ver? Amen. Amén. So, you can believe Así que puedes creer in the Rhema, en la rema, but the Logos pero el logos is the manifestation. es la manifestación, It's the evidence es la evidencia Amen. of things hoped for. de cosas que se esperan. Hallelujah. Amen.
That's what brings it to pass. Eso lo trae a cumplimiento. You believe that? ¿Lo cree? Hallelujah. Aleluya. So, as David, Así que como David, let us hide that word in our hearts. hay que esconder esa palabra en sus corazones. Let's bow our heads. Queremos nuestros rostros.